Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo este sábado? Ya sabéis que como todos los sábados vamos con ese proyecto que estamos poniendo en marcha en directo desde aquí, ese Emprendimiento Kids, proyecto que ponemos en marcha con un niño de 9 años y que, bueno, pues podéis ponerlo en marcha vosotros mismos o ponerlo en marcha con algún peque de la casa. ¿Y qué modelo de negocio estamos utilizando? La generación de contenidos, el modelo de negocio del que hablamos ayer en el podcast. ¿Y cómo pensamos monetizar? Pues por publicidad, poniendo esos anuncios de Google. Por afiliación, vendiendo productos en Amazon. Y seguramente en algún momento vendiendo productos propios, que ya tenemos por ahí alguna cosa pensada. Sorpresa para después del verano. Bueno, pues ya sabéis que en estos espacios que tenemos los sábados vamos hablando del proyecto, cómo va y diferentes estrategias, técnicas, habilidades que vamos aprendiendo para poder tener éxito en este emprendimiento real, un emprendimiento digital de generación de contenidos. Y como sabéis, y vamos ya con ello, estamos centrados en esa generación de contenido web. Para empezar, dentro de poco empezaremos también con las redes sociales, pero en principio vamos a empezar con esa base de página web. Se llama www.futbol-mediopro.com. He de decir que ya futbol-mediopro.com ya estamos en la segunda posición y me diréis, hombre, es vuestro nombre. Sí, pero es un nombre muy genérico en el que había muchísimos resultados antes que nosotros y bueno, pues nos ha costado unos mesecitos subir, pero ya estamos en la segunda posición. Si escribes en el buscador fútbol-medio o fútbol pro, nos vas a encontrar ya en esa segunda posición y poco a poco, si lo hacemos bien, conseguiremos estar en primera posición. Pero Fútbol Pro es una palabra clave que tiene muy poquitas búsquedas, estamos hablando de 50 búsquedas. Pero bueno, en eso consiste el SEO, tenemos que ir consiguiendo muchas palabras clave que vayan apuntando a nuestra página web, que nos vayan trayendo usuarios relacionados con el fútbol, relacionados con nuestro tema y poco a poco pues poder ir ganando tráfico y consiguiendo después monetizarlo. Ya hemos dicho, con el tema de la publicidad, con esos anuncios que ponga Google, con el tema de afiliación, vendiendo productos y servicios, que por cierto, ya hablaremos en las próximas semanas de ese trabajo que hemos empezado a hacer ya intensivo para posicionar esos productos que vamos a comercializar. Y hay que empezar ya porque hay que darle un tiempo, porque tiene que ir funcionando. Ya tenemos una base de contenido, ya sabe Google a qué nos dedicamos. Tenemos cerca de unos 60, 70 artículos relacionados con el fútbol, que algunos de ellos incluso ya están indexando en las primeras páginas y bueno, aunque todavía tenemos muy poco tráfico, pero esto ya apunta maneras y iremos poco a poco consiguiendo esos objetivos. Mantendremos la publicación de contenido relacionado con el fútbol, pero nos vamos a poner a trabajar duro en esa parte de productos que vamos a vender desde nuestra página web. Hoy, ¿de qué os quiero hablar? Bueno, pues hoy os quiero hablar de una parte muy importante de este proyecto, que no es otra cosa que esa optimización del contenido
para el SEO. ¿El SEO qué es? Bueno, pues es el Search Engine Optimization y no es otra cosa que preparar nuestro contenido para que sea interesante, óptimo, para el posicionamiento en los resultados de búsqueda. Cuando tú vas a Google y escribes, imagínate que escribes juez de línea, bueno, pues, ¿o qué es un juez de línea? ¿O qué funciones tiene un juez de línea? Bueno, pues lo que aspiramos es a que lo que nosotros decimos o respondemos a esas preguntas aparezca en las primeras páginas. Así, un tema que está relacionado con el fútbol, tú vas a pinchar, vas a entrar en mi página web, vas a estar leyendo esa información que te interesa, vas a adquirir ese contenido de valor que quieres y a cambio, pues yo te tendré ahí para poder ofrecerte publicidad, para poder ofrecerte productos. Y bueno, pues en el mejor de los casos, y si tengo un tráfico, un volumen de usuarios suficientemente grande, pues podré monetizar toda esta inversión que estamos haciendo en contenidos. Dos tipos de contenidos: el contenido evergreen informacional, ¿no?, como pueda ser el que estamos haciendo ahora. Ya sabéis que estamos trabajando fundamentalmente el diccionario de términos de fútbol. ¿Por qué? Pues porque, primero, en la mayoría de los casos son términos que no tienen mucha competencia y además claramente le van indicando a Google de qué va a ir nuestro proyecto. Y luego vamos a tener el posicionamiento de los productos que queremos vender por afiliación, que ahí ya es un trabajo más técnico en el que tenemos que crear esa estructura que nos permita ir posicionando en esas palabras clave que ya hemos hecho la investigación, lo veremos la semana que viene, y ya sabemos, bueno, pues cuáles son las palabras clave relacionadas con estas cosas más buscadas, y a partir de ahí, pues iremos definiendo toda la estrategia que la compartiremos aquí en este podcast. Es verdad que esto queda un poco fuera del alcance de un niño de 9 años, en el sentido de que el trabajo que hay que hacer es un trabajo de análisis de datos, pero sí que es verdad que el concepto sí que lo entiende claramente. Lo que hacemos es preguntar cuáles son las búsquedas que más se producen sobre los productos que podemos vender en Amazon, y una vez que tenemos esas preguntas que más se hace la gente o esas consultas que hace, pues vamos a generar contenido para esas consultas. Vamos a intentar que cuando alguien haga esa consulta, con 9.000 consultas al mes, pues terminen en nuestra página web. Eso nos dará tráfico. Alguno irá enfocado a comprar y nos dará comisión por afiliación. Otro pues igual ve un anuncio y nos comisionará con ese anuncio. O bueno, pues cualquiera de los métodos que hemos ideado para la monetización. Pero hoy os quiero hablar fundamentalmente, en una primera parte, porque tendremos que hacer dos, de esas estrategias SEO o ese barniz SEO que le vamos a ir dando a nuestro proyecto para conseguir que poquito a poco se vaya posicionando, las palabras se vayan colocando y sin tener que estar invirtiendo en publicidad podamos conseguir suficientes visitantes a nuestra página web como para monetizar. Entonces, ¿qué es el posicionamiento en buscadores? Primero, fundamental para cualquier proyecto de cualquier tipo. Si vamos a vender cualquier cosa en Internet o si queremos llegar a cierto tipo de clientes, pues tenemos que utilizar el SEO como estrategia a medio-largo plazo. Si tenemos necesidad imperiosa de tener clientes hoy, pues también tendremos que invertir en otro tipo de campañas más rápidas que nos van a permitir traer clientes. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, del SEM, de ese marketing en buscadores. Pero aquí lo que vamos a hacer es optimizar nuestro contenido para que le guste a Google, para que nos lo indexe y para que nos mande cada vez más personas hasta nuestra página web. Lo que nos va a permitir este SEO, bueno, aumentar visibilidad, vamos a aparecer mucho más en esas búsquedas, vamos a atraer más visitantes y vamos a aumentar la efectividad de todos esos esfuerzos que hagamos en marketing. Vamos a ver una pequeña guía de cómo tenemos que trabajar el SEO en un proyecto web como el nuestro y ya te digo, haremos dos partes. La semana que viene seguramente vamos con la segunda parte, pero bueno, es un poco ese trabajo que tenemos que realizar para garantizarnos buenas posiciones en los resultados SEO. Para empezar, investigación de la palabra clave. Tenemos que ser conscientes de esas palabras clave que nos van a interesar para nuestro contenido. En principio, nuestro proyecto de contenido Fútbol Pro habla de fútbol. Dentro del fútbol hay muchas cosas. Por un lado tenemos términos de fútbol que lo que nos ayudan es
a posicionarnos para gente que quiere saber qué es un término o qué es otro. Es un trabajo más o menos sencillo. Por lo que os digo, no hay muchísima competencia. En algunas sí, pero es más fácil que podamos ir posicionando, que nos puedan ir llegando clientes, y sobre todo lo que estamos haciendo es poner en marcha una estrategia muy interesante en SEO, que es toda esa estrategia de las long tail, que lo que vamos a hacer es intentar posicionar por palabras de cola larga, o en este caso por palabras de nicho que no tienen por qué ser largas, pero que no tienen una gran cantidad de búsquedas. Haremos el efecto long tail y lo que haremos será captar muchas de esas palabras que tienen pocas búsquedas, y la totalización de esas búsquedas pues al final será un número importante de visitas a nuestra página web. Esa es la primera estrategia con la que estamos trabajando. También estamos trabajando con esas palabras clave long tail en cuanto al tamaño, ¿no? Palabras que son mucho más, son palabras largas que incluyen la palabra clave por la que queremos posicionar, pero bueno, pues que nos va a ser mucho más fácil posicionar por esa palabra larga concreta. Por ejemplo, reglamento, fútbol sala. Nos será más fácil indexar o conseguir resultados en reglamento fútbol sala que no en fútbol sala, que será más complicado, que no en fútbol, que todavía será muchísimo más complicado. Eso sí, fútbol tiene muchas más búsquedas que fútbol sala, y fútbol sala tiene muchas más búsquedas que reglamento fútbol sala. Así que vamos a ir poco a poco ganando esa fuerza para que después, con esas palabras clave que ya tenemos posicionadas, podamos asaltar ese posicionamiento en las palabras mollares, ¿no?, de nuestro sector. La estrategia de atacar directamente las palabras más importantes pues se hace muy complicado, y además nos iba a costar mucho más sin tener resultados, y nos iba a ser muy difícil apoyar esa necesidad para que Google nos ayudara. Bueno, vamos ya con nuestro sponsor y seguimos después con esa investigación de las palabras clave, cómo la tenemos que hacer. Y ya os he contado un poquito cuál es nuestra estrategia ahora mismo de posicionamiento en nuestro proyecto, pero vamos a ver cómo hemos llegado a esas palabras clave y cómo, bueno, pues tenemos definido el ataque que vamos a hacer a esas palabras clave. Así que vamos ya con uno de nuestros sponsors, con Anerea, como no podía ser de otra manera, Asociación Nacional de Empresas, de Autónomos, de Roamers, que te van a acompañar en todo el proceso de emprender. Y es que cuando uno emprende, pues está muy solo, porque la gente no nos entiende. Y en Anerea pues estarás rodeado de gente con los mismos problemas, las mismas inquietudes, y bueno, pues una buena manera de emprender y de sentirte acompañado. Pero es que además te van a ayudar con todo el asesoramiento que necesites, networking, formación, vamos, todo lo necesario para tener éxito en tu emprendimiento. Pero mejor que te lo cuenten ellos. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea, una cuota anual, y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea: asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Y estamos ya de vuelta con la gente de Anerea. Ya sabéis que, bueno, es esa asociación que te va a acompañar, anerea.org. Seguimos con, bueno, esa selección de las palabras clave de la que estábamos hablando. Ya habéis visto que en Fútbol Pro hemos elegido una estrategia en la que vamos primero a por palabras que tienen que ver con la palabra clave principal, aunque no la lleven en el título. También estamos atacando palabras que llevan la palabra clave para después apoyar el posicionamiento en esa palabra clave más importante. Ahora mismo, como te decía, la estrategia es ir a por muchas palabras con poquitas búsquedas, pero que haya poca competencia y las podamos ganar, y vayamos acumulando esas búsquedas a nuestra página web. Y todo esto lo hacemos utilizando, bueno, pues herramientas que te van a permitir hacer una investigación de la palabra clave. A ver, lo veremos porque sí que hemos hecho una investigación muy profunda para la parte de comercialización por afiliación, y veréis todo lo que se puede sacar de estas herramientas. Tienes herramientas como Google Keyword Planner, Ubersuggest, Ahrefs, bueno,
unas de pago y otras gratuitas. El Google Keyword Planner lo tienes dentro del AdWords y es gratuito. Una vez que tienes una cuenta no tienes ni que tenerla activada ni gastar y es gratuito, y lo que nos va a permitir precisamente es poder sacar esos informes de qué palabras clave hay, cuántas búsquedas tienen, cuáles están relacionadas, y a partir de ahí pues que puedas ir creando tu estrategia de palabras clave. En Fútbol Pro, ¿cuáles son las palabras clave más importantes que tenemos? Bueno, la más importante es fútbol, que bueno, pues es una barbaridad y es muy difícil de posicionar. Hay intención de búsqueda muy diferente cuando alguien busca fútbol en un navegador, puede querer saber los últimos resultados de fútbol, bueno, es muy complicado, pero bueno, ahí vamos a tener y repetimos muchas veces esa palabra clave dentro de nuestro contenido. Después nuestra estrategia va a ir hacia fútbol sala, que tiene un buen número de búsquedas en la palabra clave principal, fútbol sala, y en la palabra futsal, pero también en muchas otras que tienen que ver con el fútbol sala, ¿no? El pivot en fútbol sala, bueno, pues una serie de palabras clave, y lo que hacemos es ir atacando esas palabras clave. ¿Para qué? Pues para poco a poco, y desde esas posicionamientos de página web, pues ya lo veremos luego más adelante con un tema de interlinking. Lo que vamos a hacer es darle fuerza a esa página principal por la que queremos conseguir posicionar. Aquí la idea es posicionar todas las palabras clave que podamos relacionadas con el fútbol, porque toda esa gente entendemos que en un momento dado es susceptible de pinchar en una publicidad, por supuesto, pero además haremos un trabajo específico de SEO para los que tienen una intención transaccional directamente, comprar balón de fútbol, no sé cuál. Bueno, pues a esos también les daremos una propuesta e intentaremos indexar nuestra página web, páginas diferentes, pero intentaremos indexar esas páginas para estar en las primeras posiciones de los buscadores. ¿Tenemos que elegir las palabras clave relevantes y con tráfico? Correcto, esas son nuestro objetivo, pero apuntar directamente a estas palabras clave pues tiene su problema. Mira, hablábamos al principio de que Fútbol Pro ya estábamos posicionando. Y yo, este es un ejemplo que pongo muchas veces, ¿no? Hay quien te dice, no, yo la verdad es que mi posicionamiento es muy bueno porque yo escribo Ferretería Manolo y aparezco el primero. Eso no es posicionamiento, eso es Ferretería Manolo, solo estás tú y entonces apareces el primero, pues muy bien, pero nadie busca, o muy poca gente busca por Ferretería Manolo, lo que van a buscar es por tornillos del 5, entonces lo que tenemos que intentar es indexar por eso. Entonces, cuando yo os digo que Fútbol Pro ya está en la primera página es porque en este caso tiene la palabra clave principal, fútbol, y además que Fútbol Pro ya existía y hay muchas páginas con esa palabra clave, videojuegos, bueno, un montón de cosas. Nos ha costado un poquito ponernos en las primeras posiciones, pero ya estamos. Ahora, lo que nos interesa, indexar por fútbol sala, por fútbol 7, que tienen muchas búsquedas, indexar por balón, indexar por portería, indexar por un montón de términos que tienen búsquedas y que todo el que está buscando esas páginas web, pues en unos casos tendrá intención informacional, ¿no? Lo que querrá es información sobre ese concepto y se lo daremos. Y por otro lado, haremos ese posicionamiento de palabras que tienen más que ver con la transacción, ¿no? Con comprar, con adquirir. Bueno, pues esas también le daremos otro tipo de contenido para también satisfacer esas intenciones de búsqueda que pueda tener la persona que está poniendo esas palabras clave. Por eso nuestra estrategia ahora, para después poder llegar a palabras mucho más relevantes y con más tráfico, es atacar palabras con menos competencia, con menos tráfico, ahora mismo que tengan relación con nuestra materia principal, el fútbol, y por otro lado que además de tener relación, pues puedan tener dentro de esa palabra clave las palabras fundamentales que queremos posicionar, que como veis es fútbol sala, fútbol 7, fútbol está en todas, pero bueno, pues ahí tenemos un trabajo que ir haciendo poco a poco para ir sumando búsquedas significativas. Incluye palabras clave de cola larga, lo que hemos hablado, tenemos que ir trabajando primero esas de cola larga para ir dándole fuerza a las palabras clave más importantes, con más tráfico, y que poco a poco pues consigamos ir sumando fuerzas para que se coloquen en las primeras posiciones.
Bueno, pues hasta aquí vamos a hablar hoy de este posicionamiento SEO. Fíjate que hemos hablado de la palabra clave, cómo elegirlas, qué estrategias podemos utilizar. Os he contado la estrategia que estamos utilizando nosotros en Fútbol Pro. Y bueno, pues en cualquier proyecto de contenido podéis utilizar esta misma estrategia. Primero, ir indicándole con tranquilidad al buscador a qué se dedica nuestra página web. Yo creo que después de 70, 80 términos que ya hemos definido, ya tiene claro que nos dedicamos al fútbol. A partir de ahora iremos haciendo trabajos un poco más de palabra clave más importante, y además trabajaremos de manera importantísima y desde cero todo ese posicionamiento transaccional, todo el posicionamiento de palabras clave que van enfocadas a no tanto a informarnos, sino a comprar. Si yo pongo ¿qué es un balón?, pues lógicamente lo que quiero es información. Ahora, si pongo comprar balón mi casa, lo que quiero es comprar un balón mi casa, y lo que tengo que darte es información de cómo lo puedo comprar, cuánto me va a costar, cómo lo tengo que hacer. Bueno, y ponértelo muy fácil para que pinches y lo compres en Amazon, y esa compra en Amazon pues a mí me deje parte en afiliación. El día de mañana que tenemos un producto propio, pues en vez de que lo tengas que comprar en Amazon, pues que me lo compres a mí directamente. Bueno, pues esos serían los siguientes pasos. La semana que viene vamos a seguir con esto del SEO, vamos a hablar de, bueno, pues cómo tenemos que optimizar esos títulos, cómo tenemos que optimizar las descripciones para que le gusten a Google, para que sepa de qué estamos hablando, para que nos coloque. Son truquitos muy sencillos, sería el conocido como SEO on page, que es, bueno, pues aparte de que el contenido sea bueno, que sea interesante para el usuario, pues hay algunas cosillas que no cuesta nada que podemos hacer para que a Google también pues le sea más fácil entender el contenido y posicionarlo. Después, muy importante, la estructura y la organización del contenido, algunos consejos para que esto funcione bien. Muy importante también el enlace, los enlazados internos. Los externos han sido muy importantes, ahora pues son importantes, pero cada vez menos. Y estos internos, pues sí, porque al final lo que nos va a permitir es ir diciéndole al buscador dónde queremos indexar realmente. Y poco a poco pues él se irá dando cuenta y irá midiendo la experiencia que tienen los usuarios con nuestro contenido, y si es satisfactoria, pues poco a poco nos irá dejando que esa palabra clave más importante pues se nos deje de resistir. Vamos a hablar también de cómo vamos a optimizar las imágenes que vamos a poner, cómo tiene que ser ese contenido, que tiene que ser de calidad, que lo tenemos que tener actualizado, y algún otro tipo de consejos. Y bueno, pues haremos un resumen de todas estas cosas que necesitamos hacer para que nuestro contenido esté optimizado SEO, que no es otra cosa que, bueno, sea un contenido de valor para el usuario, fundamental, pero también que, bueno, pues algunas cosillas que le vienen bien al buscador, en este caso a Google, pues se las demos un poquito hechas para que le sea más fácil, ¿vale? Al final nos debemos a la persona que viene a leer el artículo, a absorber esa información, pero, ¿por qué no? Si podemos facilitárselo a Google, pues mucho mejor. Es igual que el rastreo. Google rastrea automáticamente todas las URLs del mundo en la web. Pero bueno, pues puede tardar más de... Bueno, pues oye, yo voy directamente y cada vez que hago un artículo le digo a Google, oye, aquí lo tienes, para cuando quieras. Tú lo indexas cuando quieras. Bueno, pues le estoy facilitando la vida, le estoy ayudando. Hasta aquí podemos llegar en el podcast de hoy, y te voy a decir pues lo que te digo todos los días. Primero, que mañana es domingo, pero que nos vemos, que tenemos píldoras del emprendimiento, no te lo pierdas, además tenemos una muy interesante, y por eso pues te voy a decir lo que te digo siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.